Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Omar Morales, coordinador del Ministerio de Palabra de Vida Tailandia. Y el día de hoy te invito a que me acompañes en la lectura de Génesis 43, versículos del 16 al 34. Dice: Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a esos hombres, y degüellen una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: Por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: Ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano hijo de su madre, y dijo: ¿Este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró a su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Días atrás, en el capítulo 41 de Génesis, vimos cómo José es descrito por sus captores como un hombre sabio y prudente. Pero en un repentino cambio de roles en la vida de José, pasa de ser un prisionero con un humilde cargo en la prisión, a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Es más, durante los próximos 14 años, él sería, en la práctica, el hombre más importante de la nación más poderosa de aquel tiempo, pues él será responsable no solo de la supervivencia de Egipto, sino también de su brutal enriquecimiento por la venta de alimento a las naciones de alrededor azotadas por el hambre. Y no solo enriqueció al país, sino también al faraón, pues por la sequía todos tuvieron que vender sus posesiones y hasta sus vidas al faraón a cambio de alimento. Ahora, ¿qué podría hacer un hombre con tan inmenso poder cuando se le presentara la oportunidad de vengarse de aquellos que le causaron tanto sufrimiento en el pasado a él y también a sus seres queridos? ¿Se vengaría con toda su furia? Debemos reconocer que el deseo de venganza es una de las emociones más fuertes de la humanidad. Es el eje central de muchas de las historias de la literatura y el cine, y es la motivación principal de héroes y villanos en estas historias por igual. Y la venganza no sería tan aclamada si no fuera porque en la realidad es también el deseo escondido en los corazones de muchísimas personas. Ahora te pregunto a ti, querido oyente, ¿alguna vez has tenido el deseo intenso de vengarte de alguien por algún daño que te ha hecho? O quizá tienes frecuentes ataques de ira porque no estás dispuesto a permitir que nadie a tu alrededor escape jamás sin recibir el justo merecido por el daño que te ocasiona. A José, después de más de 20 años de haber sido arrancado cruelmente de su hogar,
se le presenta la oportunidad de enfrentar a sus medios hermanos, quienes primero planearon matarlo, pero después terminaron vendiéndolo como esclavo por unas miserables monedas. Observa con cuidado la reacción de José. No da rienda suelta a su ira, no los castiga con su tremendo poder, no los ignora en la hora de su necesidad, no se jacta ante la situación. En lugar de ello, al recordar que Dios le había revelado en sueños que llegaría ese momento, y al reconocer que Dios tenía todo bajo control, pone en marcha un plan para probar a sus hermanos y descubrir si en esas 2 décadas se han arrepentido y han cambiado, o siguen siendo los mismos hombres envidiosos y sin escrúpulos. José usa el poder que Dios le ha dado, no solo para preservar la vida de su familia en medio de la terrible hambruna, sino también para ayudarlos a reconocer sus pecados pasados y que éstos no terminen destruyendo a toda la familia. Podemos ver que a José le preocupa que sus hermanos aún sean maliciosos por la reacción que tiene cuando ve que su hermano menor efectivamente sigue sano y salvo. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, dijo, y acto seguido se conmueve y sale llorando en privado. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Vemos esto en el ejemplo de José, pues tuvo muchos años para pensar en lo que le hicieron sus hermanos, y en lugar de permitir que el odio y el rencor lo aprisionaran, mejor dedicó ese tiempo a meditar en cuál sería el propósito de Dios para permitirle pasar por todo ese sufrimiento. Por otro lado, sería absurdo decir que todo lo que hizo José durante estos encuentros con sus hermanos fue correcto o estuvo justificado, pues hubo artimañas y encubrimiento y no se debieran imitar estos aspectos del proceder de José. Pero lo que sí es importante resaltar de su conducta en estos momentos es que teniendo la oportunidad de dañar a sus hermanos en represalia por lo que le hicieron, decidió, en lugar de ello, perdonarlos y proteger con todos sus recursos a la familia que Dios había escogido. Y eso, queridos oyentes, es precisamente lo que es el perdón. No se trata de olvidar el mal que fue hecho y hacer como si nada hubiera pasado, sino de actuar con amor hacia los ofensores, no devolver el daño y, de ser posible, usar la sabiduría y los recursos que Dios nos da para ayudarles a estar bien con Dios. ¿Hay alguien en tu vida por quien debieras mostrar este perdón práctico? Si es así, déjame darte 2 recomendaciones. Primero, renuncia delante de Dios a cualquier actitud vengativa. No esperes compensaciones o disculpas para poder perdonar. Y en segundo lugar, prepárate para que, llegado el momento, seas una bendición para la vida de esa persona que te hizo daño, como José lo fue para sus hermanos. Por cierto, perdonar no significa que debas estar dispuesto a seguir recibiendo daño de una persona maliciosa. Si puedes, aléjate de los falsos amigos que abusan de ti y de las personas que sabes que buscan dañarte. Pero en todo momento debemos estar preparados, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5:44 y 45, para amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque, como puedes ver aquí, este perdón es distintivo de un verdadero creyente. Me despido aquí, orando que puedas aplicar esta magnífica verdad en tu vida. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.